Muy buenas tardes, amigos de Políticas Públicas. Hoy tenemos una entrevista de lujo. Tenemos al padre Rogelio Cruz, el cual es un luchador de la reivindicación que necesita el pueblo dominicano. Le damos la bienvenida a este programa Políticas Públicas, padre, y de una vez vamos a pasar a una pregunta que es la del momento. Usted sabe que ayer se produjo la sentencia sobre el caso de Emily Peguero allá en San Francisco de Macorís, con una condena de 30 años para Marlon y 5 para la madre de él, Marlene Martínez. La condena a Marlene generó una serie de protestas en San Francisco de Macorís, protestas sociales del pueblo que no se encuentra satisfecho con esa decisión judicial. ¿Cómo usted ve este caso tan sonado aquí en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar, agradecerle la oportunidad que nos dan de entrar en contacto con todos los que le siguen en este programa de Políticas Públicas. Es un caso que ha marcado esta sociedad, el caso de Emily Peguero, hasta el extremo de que la gente asoció esto con el hashtag yo soy Emily Peguero. Sí, sí, crearon un... en toda la sociedad. Lo que tenemos que cuestionar no es ni el caso Emily Peguero, ni el caso de quienes aplicaron, sino lo que tenemos que cuestionar es la justicia dominicana. Y lo que tenemos que ir al fondo es de el famoso código que tenemos, que fue hecho a imagen y semejanza de los sectores de poder de este país única y exclusivamente. Incluso con ese agravante tan grande de que el código, por más moderno que sea, sigue siendo y sigue recogiendo pues precisamente las intenciones del código napoleónico y no responde pues precisamente a las exigencias del mundo de hoy y de esta sociedad y del mundo de hoy, que es una simple aldea el mundo de hoy. No, porque el código ha dado vuelta en esa Cámara de Diputados, en ese Congreso, y no hay manera de que se apruebe. ¿Pero por qué? Porque lo han hecho no a imagen y semejanza en este caso, no responde pues precisamente a la necesidad de esta sociedad cambiante y de este mundo nuevo. Lo que han hecho es un código a imagen y semejanza de sus necesidades únicas y exclusivamente. Ahora bien, lo decíamos y lo han dicho, es indiscutible. Los 5 años, lo que han hecho los jueces es aplicar la ley. Pero aplicar la ley lo que dice el código. Lo que dice el código, exactamente. Lo que dice el código única y exclusivamente. Pero lo que hizo esta mujer, porque hay que entender que esta mujer, yo no quiero ni siquiera mencionar el nombre de ella, esta mujer fue, digamos así, la ideóloga de ese tipo de proceso, de todo, desde práctica de aborto, desde tortura, en este caso tanto a la niña como a la niña, porque una niña fueron dos, y al niño también. Son 2 muertos. ¿Qué? Sí, son 2 muertos, de esconder un cadáver. Es decir, son muchos elementos que el código debió recoger para que, si quería aplicar justicia, hubiese podido aplicar justicia. Por lo tanto, va a ser normal, pues precisamente, la inconformidad de este pueblo, porque la justicia se ha burlado, o la justicia, ni siquiera lo que aplica la justicia, sino pues precisamente lo que sentimos es una burla al pueblo dominicano. No, y es más grande porque lo que establece el mismo código, por ejemplo, tienen 1 año preso, bueno, sí, son 5. Ella a los 2 y medio puede pedir revisión de la medida. Correcto. Revisión, y ahorita en ese caso es decir que puede salir. Puede salir y seguir con sus travesuras única y exclusivamente pues, en esta sociedad. Entonces eso es muy cuestionable para esta sociedad, es muy cuestionable para la justicia dominicana, es muy cuestionable en este caso para todos aquellos que soñamos que un día en esta sociedad al pan se le llame pan y al vino se le llame vino. Pero esa sentencia y ese caso tiene un mensaje peor. Claro. ¿Usted sabe cuál es el mensaje más negativo? Claro. O por eso le dice que usted puede participar en cualquier asesinato, fulano se lo echa
y yo voy a coger 2 años y medio preso. Haz lo que tú quieras. No es eso. Haz lo que tú quieras, que nosotros buscamos la vuelta para resolver. En 2 años y medio preso. Pero entonces, ¿dónde está el concepto de justicia? No hay ¿Dónde justicia. está aquello, incluso pues que la justicia es ciega, que la justicia se aplica como tiene que ser aplicada? Entonces, ¿qué significa esto? Que una sociedad como la nuestra, donde la justicia anda manga por hombro, como está en esta sociedad, pues precisamente no tiene ninguna posibilidad de avanzar y de hacer las cosas en este caso, porque ¿cuál es la gran problemática, por ejemplo, nuestra en los momentos actuales? Una de las problemáticas serias es, aquí no hay un proyecto. Un proyecto que a nosotros nos digan, por ejemplo, usted trabaja, se esfuerza, y nos esforzamos como dominicanos y dominicanas, y en 5 años estaremos aquí, en 10 años estaremos aquí, en 15 no hay absolutamente nada. Y ahora, con ejemplos como esto, las cosas se agravan mucho más para la sociedad y para todos los que vivimos en esta sociedad. La verdad es que esa sentencia se va a convertir en una frustración para el pueblo. No, que es una frustración. Y la demostración puede desde anoche en San Francisco. Y todo el mundo esperaba una condena más severa, más amplia para Marlin. Sí, pero salir con esto de 5 años para poder salir en 2 años y medio y ya tiene uno, es una burla. Entonces, doctor, la pregunta es una burla. No solamente una burla, sino que además es la pregunta que nos hacemos: ¿quién está detrás de este caso de Marlin? Bueno. Los poderosos que han intervenido en todo esto. Sí, los poderosos. ¿Cuál es el mensaje que nos están dejando? Que la justicia tiene un precio, que tú la compras, que tú haces lo que quieras única y exclusivamente. Usted sabe que con esto, quien va a salir más perjudicado es el gobierno. Porque usted sabe lo que piensa la gente del pueblo, y usted debe saberlo más que yo, que tiene que contar. No, pues eso lo arreglaron para favorecerla a ella desde el gobierno. Claro que sí. ¿No es eso? Claro que sí. Eso es lo que piensa el pueblo. Una señora que haya invertido más de 300 millones en política, hay que resolver su problema. Una señora que había sido, en este caso, pues precisamente su directora de pasaporte. Pero solamente eso, antes, el hecho de ser candidata, por ejemplo, a alcaldesa allá en Villatapia, el hecho en ese caso de tener aspiraciones a diputada y cosas de esas, ahí se invierte mucho dinero, pues precisamente. Y eso no es así por así, pues precisamente. Pues por lo tanto, es un mal mensaje a esta sociedad. Y la inconformidad, pues precisamente, no hay forma como detenerla hasta este momento. La verdad es que todos los sectores están cuestionando esta decisión, aunque esté apegada a lo que dice ese código, que dice que aquí hay que revisarlo y que hay ahí una serie de sesiones que se han hecho, que el código penal, que entonces le han metido el aborto, que por el aborto ese el principal obstáculo, es el obstáculo para aprobar el código, por favor. El famoso aborto. Sí, pero, por favor, que no vengan con ese cuento, que hay otros obstáculos que ellos lo saben, que son mucho más preponderantes pues que ese, única y exclusivamente. A mí me llama poderosamente la atención también otro aspecto, el procurador de la República, que van... que lo va a apelar. Sí. Eso mete mensaje incluso hasta negativo. Porque nosotros como pueblo, la sociedad no cree en eso, ni cree en él tampoco. Por lo tanto, es una componenda más del procurador, entendemos, para decir después o querer sencillamente como ocultar algo que está detrás muy grande. Es para completar la burla. para darle, sí, ya completarla. Exactamente. Mire, a propósito que estamos hablando de la región nordeste, que está San Francisco de Macorís, ¿cómo están los movimientos sociales? Usted que ha trabajado tanto por ahí, por los lados de la provincia María Trinidad Sánchez, los mismos poblados, Villarriba, sí, que son de San Francisco de Macorís. ¿Cómo está primero, la agropecuaria, cómo está? Que es una zona eminentemente agropecuaria. Bueno, la gente tiene que entender, por ejemplo, solamente en el Bajo Yuna, que es ahí toda la zona, comenzando desde Villarriba, la Reforma, toda la parte de Barraquito, abajo, ahí se produce el 40% del arroz que se consume en este país. El 40%, es mucho. Todos conocemos, por ejemplo, la historia de las famosas inundaciones del río Yuna. Sí, eso es. Que cada cierto periodo que es hasta conveniente, porque en Egipto
con el Nilo, ¿qué es lo que hacían después de las inundaciones? Que aprovechaban para que para las cosechas siguientes eran mucho más productivas por todo lo que significaba las inundaciones del Nilo. Ya, eso es historia, precisamente. Pero ¿qué pasa? En el Bajo Yuna se hizo la reforma, el tiempo de Balaguer. Sí, La famosa reforma agraria, que la gente tiene que recordar, pues, precisamente. Donde a un campesino le entregaban 25, 30 o 35 hectáreas de tierra. Pero, ¿qué sucede? En los momentos actuales, no es verdad que con el costo de los insumos, un campesino o un agricultor puede dedicarse a trabajar 25 o 30 hectáreas de arroz porque no puede, real, efectivamente. Yo cuando estuve en la zona, cuando yo salí de Cristo Rey, estuve pues en Nagua, después de Nagua estuve pues en esa zona también, y comencé a organizar los campesinos pues, precisamente acorde a la realidad del mundo, de un mundo globalizado. Usted solo no puede continuar con esto. Por lo tanto, tienen que unirse 3, 4 o 5 y es una forma de abaratar los costos, incluso hasta de los insumos para usted poder sobrevivir. Y llegué a la conclusión, y lo tengo por escrito, que en el Bajo Yuna no hay reforma. ¿Por qué no hay reforma? Se fue a aplicar la reforma porque ese agricultor, pues precisamente, ya cuando el arroz incluso comienza a echar la primera, ya ha vendido todo. Y cuando al final lo que recoge es para qué, para pagar deudas la deuda, sí. Única y exclusivamente. Pues por lo tanto, eso no existe. Además, que la otra cuestión es, ya de las reformas se está pasando al pequeño latifundio y minifundio. Conceptos de la Edad Media. Los pequeños en ese caso que tenían grandes posesiones de tierra, y eso porque están vendiendo. Lo han tenido que vender. Lo han tenido que vender por algo. Por lo compra el que más tiene. Entonces el que más tiene va comprando 2, 3, 4 fincas, y cuando compra 4 o 5 fincas, ya tú en ese caso pasa a otro nivel pues totalmente diferente. Las organizaciones sociales con la penalidad de que están todas politizadas. Al estar todas politizadas, pues precisamente ya aquel concepto de que, por ejemplo, una junta de vecinos nace con el propósito de resolver los problemas de esta demarcación, eso no existe. Sino que incluso nosotros comenzamos con una actividad de una charla formativa, cosa como esta, hacia organizaciones radicalmente democráticas. ¿Pero por qué? Porque de repente tú te encuentras que el que dirige la junta de vecinos tiene 20 años dirigiéndola y 10, 15 años sin haber hecho ni siquiera pues una elección para que eso se renueve. Los grupos sociales no se han renovado no pues, la sueltan, en la zona. No y la no la sueltan porque es un negocio, un trampolín para... Lo mismo se da aquí en las ciudades. Hablo del sector por la zona allá donde estamos, donde hemos tenido pues en los últimos años más incidencia. Pero lo que estoy diciendo es la realidad pues del país completo. Tú buscas, por ejemplo, cuestiones de sindicatos que antes eran fortísimos. ¿En qué se han convertido los sindicatos? En nada. ¿En empresa? ¿En empresa? Búscalo, por ejemplo, busque lo del transporte, por ejemplo, caso concreto. Son pero no solamente eso, busque, por ejemplo, las asociaciones de médicos, grupos de médicos, de profesores, de campesinos, todo son empresas. Y entonces los llamados sindicalistas, porque hay un grupo de sindicalistas, son también empresarios con el ropaje de sindicalistas y defensores de los obreros. Mire, y tienen unos beneficios lo último que a veces que usted dice, ¿cómo? No, lo último que me encontré fue con un amigo de eso que tiene también inquietudes, que dice que no puede seguir. Y me dice, Rogelio, en el mundo del transporte no podemos hacer absolutamente nada. Le digo, ¿y por qué no pueden hacer nada? Porque ustedes tienen en ese caso todo un potencial. Porque ya incluso el gobierno se está reuniendo con ellos, a nosotros nos va a dar el gasoil 30 pesos menos, y en ese caso nos resuelven el problema a nosotros y después el pueblo se queda pues precisamente allá con toda la carga habidas y por haber. Pues por lo tanto le van a resolver el problema, que lo que han descubierto es resolver el problema que a esos grupos, y esos grupos se encargan pues precisamente de llenarse el buche, y después el pueblo que siga este proceso de desierto que no sabemos dónde va a llegar. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de los combustibles, que hay organizaciones de esas que han tomado la voz cantante con la rebaja de los combustibles. Bueno, ellos están protestando, pero
hay ese temor pero de que entonces el gobierno, en unas famosas negociaciones, unas mesas de negociación que se arman, dice, bueno, te vamos a poner tú aquí a ti. Entonces ellos se callan, pero ¿qué pasa? El pueblo queda con la daga dentro. Pero muy profunda ya. Y oiga, eso de los combustibles es una cosa terrible. Dijo el ministro de Economía que esos combustibles no se pueden bajar. Y no se pueden bajar porque en el presupuesto del año que viene, ya lo que van a dejar los combustibles de impuestos, eso está en los ingresos de ese presupuesto. Sí, pero hay que entender esto, que el combustible más caro de la región y casi del mundo lo tenemos nosotros. Del mundo. O aquí un galón de gasolina cuesta $5. Exacto. Pero entonces precisamente no es posible lo que ellos están diciendo, porque es preferible que revisen lo del presupuesto y que no roben tanto. Que lo ajusten. Y que lo ajusten a una realidad, pues precisamente, que el pueblo está demandando en los momentos actuales. Eso hay que hacerlo. Pero mire, hay un combustible que consume todo el mundo, que es el GLP. Sí. ¿Qué pasó con el GLP? Bueno, el GLP, la ley, porque aquí la ley, por ejemplo, para aplicarse la Marlin es buena. No, claro. Pero para aplicar la ley que dice que, el gas de cocinar, el GLP, no se puede aumentar. Exactamente. Ahí no vale la ley. Ahí la ley vale es otra cosa. Para Marlin sí está buena. Exacto, pero para esta no. Para Marlin tiene que ser aplicada. aplicada. Hay una ministra que la ley es la ley. ¿Por qué no habla de eso? Para Marlin tiene que ser aplicada como dice el código. Sí, pero después para estos servicios, en ese caso que se llega al pueblo, ahí es una interpretación de la ley. O una posible interpretación de la ley. Entonces, ¿qué pasa? En Industria y Comercio, en este gobierno de Danilo, le pusieron una resolución que le aumentó los beneficios a dos empresas, básicamente una que es la Coastar, que es una empresa de ellos mismos, que recibe el gas y después lo distribuye. Claro. ¿Verdad? Oiga, ¿para qué? ¿Con qué fines? Para que ellos mejoraran sus instalaciones. En este mes que pasó se hizo la inauguración de la nueva reparación de las instalaciones, la ampliación. Exactamente. Pero yo como ciudadano dominicano no tengo por qué pagarle. ¿Qué tengo yo que ver? Pues un negocio privado. Claro que sí. No tengo que beneficiar. Pero ok, subieron la resolución, subieron el gas, que eso ha incrementado bárbaramente el costo para favorecer esas empresas. Pero eso se quedó así, digo yo, y ahora que tenemos este problema, no pueden ajustar esos precios, reduciendo esos beneficios. Pero la pregunta es, esas empresas, ¿cuánto tenían que devolverle a aquellos que hicieron la resolución? ¿O que inventaron la resolución? Esa es la parte, la que no se ve. Esa es la que no se ve, que hay que... Esa es la que no se ve, que es la buena. Que es la que realmente ha creado todo este tipo de situación. Sí, esa es la que no se ve. ¿Quién tuvo la suspicacia? ¿Cuál es el beneficiado de todo? El gran beneficiado de esa situación. Sí, entonces espérese, que se no va a soltar la teta tan fácil. Entonces estamos en una falsedad. Una falsedad de falsedades. Sí, mentira tras mentira única y exclusivamente. Es querer seguir como, que es lo peor, seguir agarrado de tela de arañas única y exclusivamente. ¿Y entonces qué hacer, padre, para cambiar esa situación que tiene este país? En los momentos actuales hay que reconocerlo, es una situación bien difícil. Pero ¿por qué difícil es que es buena? ¿Por qué? Porque el ser humano cuando tiene que resolver situaciones críticas, el ser humano se reinventa cosas siempre. Y pues por lo tanto, esta sociedad en los momentos actuales hay que, por ejemplo, yo hablo mucho de reinventar la lucha social. No tiene sentido seguir quemando goma, tumbando árboles y cosas de esas. No, espérate. Y yo te puedo decir 1000 cosas que tú puedes hacer totalmente diferentes. El caso concreto, por ejemplo, de reinventar la lucha. En La Vega, una nueva forma, ahora que tienen la gente de explotación minera, es llevarle una documentación a un campesino. A los campesinos se lo lleva pues precisamente directamente a su casa. Tú por estar protestando, por estar en ese caso, en esta actividad, te estamos haciendo una demanda de 2 millones. Un campesino cuando tú le das una demanda no te va a salir jamás. Es una nueva modalidad que tiene. ¿Qué vamos a hacer, Rogelio? Vamos
obstruye el tránsito. No. Mire, recuérdense que hoy hay una nueva forma de reinventar la lucha. ¿Por qué no agarramos esos papeles que le han traído a ustedes y en un lugar público los quemamos? Todo. Todos. Única y exclusivamente. No hay nada. Hoy, tú no me has entregado absolutamente nada. Entonces, ves, es reinventar. Entonces, en los momentos actuales es necesario reinventar esta sociedad y reinventar las situaciones. Ahora bien, hay que tenerlo claro, bien claro. Esto funcionaría perfectamente sin políticos. Ajá. En los momentos actuales. Funcionaría perfectamente sin este sistema político que tenemos. Porque la problemática, la gente tiene que entender esto. Esto no es cuestión de un partido político u otro partido político. Esto es el sistema que colapsó. Esto es sistemático. Esto es el sistema que no tiene respuesta para las exigencias de esta sociedad de hoy. Sino que, pues, precisamente, porque una sociedad no solamente se basa en lo que es el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto cultural, el aspecto religioso, o sea, es un sinnúmero de situaciones que tú tienes que tener en cuenta en el momento, pues, precisamente. Ahora solamente está todo centralizado. Yo entiendo, yo sé. Carlos Marx lo dijo hace mucho tiempo, que la economía mueve al mundo. Pero espérate, una economía puesta al servicio del hombre, no para, en este caso, perjudicar y, en este caso, pues, precisamente, hundir al ser humano, que es lo que están haciendo, y a la gran colectividad. Una economía puesta al servicio de un grupito, única y exclusivamente, y eso no puede seguir así. Entonces, ¿qué hacer? Volver otra vez a las organizaciones comunitarias, volver al pueblo. Esa frase, que nos la sabemos de memoria, no es una frase que no tiene continuidad, hay que darle continuidad otra vez, que solamente el pueblo salva al pueblo. Y miren, tenemos ejemplo, Haití, que no es nación, porque Haití no es nación. Eso no. Es una nación. Han dado respuesta más contundente que nosotros. Sí, señor. Y entonces, han demostrado más dignidad que Puerto Rico, que es un estado libre asociado a Estados Unidos, han demostrado más dignidad que nosotros. Sí. Vieques, por ejemplo, en la lucha de Vieques, sacaron a los militares. Entonces, aquí no hay más camino que el pueblo retome la fuerza que tiene. ¿A través de qué? Porque la fuerza del pueblo está ahí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo lo siento mucho, pero aquí hay que comenzar un proceso de despolitización de todas las organizaciones, comenzando por la Junta de Vecinos, comenzando por los sindicatos, llegando después al Ministerio de Educación, llegando después al Ministerio de Obras Públicas, llegando después al mismo Palacio, porque el que está en el Palacio no es el que realmente tiene la última palabra. Él está ahí porque el pueblo lo puso, y cuando la gente logra entender eso, que no es un concepto vacío, sino que es una realidad, las cosas van a comenzar a funcionar. Sí, vamos a ir a una pausa para continuar. ¿Quieres aprender o mejorar tu capacidad de hablar en público y en los medios de comunicación? Ven a EDOCO, Escuela Dominicana de Comunicación Oral. Cursos de oratoria, maestría de ceremonias, locución, relaciones públicas y un curso especial de comunicación oral para niños. Nuestros cursos también están disponibles para empresas e instituciones. Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO. Capacitación personalizada con el método de enseñanza más efectivo y profesores altamente capacitados. Información 809-530-2855. WhatsApp 809-763-1823. Búscanos en Facebook, Twitter e Instagram. @Escuela EDOCO. Solo se aprende a hablar hablando. Recuperemos el campo, recuperemos la producción. Recuperar el campo es recuperar el orgullo y recuperar el ánimo que tiene el dominicano de volver a soñar. Así de fértil como es mi pueblo, así somos los hombres y mujeres que amamos a esta tierra. Porque es un hombre de convicción. Yo creo en él. Un hombre estadista. Yo apuesto a él. Capacitado. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Nos vamos con él.
Acompáñenme para que juntos recuperemos la esperanza. Ramón Emilio Concepción, presidente. Partido Revolucionario Moderno. No todo está perdido. En mi país, esto es una muela. Oye lo que hay, te voy a dar lo que acordamos. Tragate, 3 horas, llegaste y ya. Esto no puede pasar. Dile no al consumo de drogas, no a transportarla. Arriesgas tu vida, dañas a tu familia y empañas tu país. Judith, gracias. Mi vida y mi familia valen más. Un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Drogas y esta emisora. Bueno, continuando con políticas públicas, aquí se ha sumado ahora don Félix Luna. Bueno, padre, nos quedamos en la parte de qué hacer. Sí. Pero usted tuvo recientemente una lucha muy fuerte que fue la de las mineras. Pero antes de eso, es bueno recordarle que aquí el problema está en el voto inconsciente de la población. Aquí ahora mismo usted se mueve en cualquier sitio y, por ejemplo, el día de las elecciones la gente no vota por un candidato que puede ser a cualquier posición, diputado, alcalde o senador o presidente de la República, por sus condiciones, por su programa que promete. No. Aquí lo que impera es, lamentablemente, 4 tipos de votos que yo lo he calificado así. Primero hay un voto que votan por droga. Oiga, ¿cómo es? Sí. Hay otro voto que votan por romo y cerveza, que le den romo y cerveza. Hay otro voto que votan por un picapollo o unos pesitos que le den. Y el voto que en realidad debería tener el pueblo es el voto consciente, que es el que vota por un programa, por propuesta, ¿verdad? Sí. Y una hoja de vida de ese candidato, de que por eso es que vamos a votar, porque es un hombre que ha demostrado, una mujer que tiene una línea rectilínea, ¿verdad? Lamentablemente aquí se imponen los votos negativos, porque hay una degeneración en la mentalidad del dominicano. El dominicano le gusta mucho una dádiva, un que le den cositas. Entonces cambian en un día por una dádiva, por una droga, por un romo, por un picapollo, y votan eso para poner ese señor o esa señora por 4 años pasando necesidades y trabajo. Yo en realidad no lo entiendo. Pero hay que trabajar eso, la conciencia del dominicano, para que aprenda a votar, porque si no vamos a seguir repitiendo las mismas fracasos que tenemos en términos de las elecciones de los candidatos. Usted ve estos candidatos que no sirven para nada, pero por eso, porque no tienen condiciones. La problemática es que es muy seria, es muy trascendente. No solamente te habla de voto consciente y voto inconsciente. La gente le importa eso. Además, aquí hay que entender esto. Yo decía ahorita que no es cuestión de un candidato, no es cuestión de un partido político. La cuestión aquí es sistemático, es el sistema que no funciona. Mentira que no hay elecciones. Eso es mentira, eso es un bulto de los políticos para justificar única y exclusivamente que un famoso darle legalidad a lo que de por sí es ilegal. Aquí no hay elecciones. No es verdad que van a contar los votos de los pobres, se van a ensuciar la mano, por favor. Hay sistemas de computadora que en lugar, y lo demostraron, en lugar de contar votos, lo que hacen es que asignan votos. Asígnenle tanto a fulano, Por lo tanto, eso es mentira. Pero mira dónde que está el asunto de los votos, que eso me lo sé yo, porque lo he vivido y me lo han aplicado. Mire, hay junta municipal, en cada municipio una junta municipal. Claro. Entonces, si usted no compra la junta municipal, oiga bien, claro, al que cuenta. No. Tienen que comprar.
Si no la compra, usted va a, bueno, voy con mi simpatía, mi propuesta, mi cosa. Se fue. Cuando llegan al final, viene el presidente de la Junta, vamos a hacer un cuadre porque esto está descuadrado, porque hubieron muchos borrones. Y en ese cuadre, ahí es que él mata a la gente, pon este arriba porque dio más, fulano segundo porque dio ahí. Oiga la palabra, un cuadre, un cuadre, porque están descuadradas las actas. ¿Cómo que va fuera de lugar? Que las actas están descuadradas. Para así el engaño. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hay que proponer? Lo que hay en otros países, porque aquí no nos gusta copiar, pero no lo bueno. Entonces, hay otros países que hay un sistema de voto electrónico que nadie puede ponerle la mano. El problema no está en el voto en la gente, en el que es un voto consciente o inconsciente. El problema está en un sistema que no funciona. Sí. ¿Qué mentira? Sí, y lo podemos mostrar. Sí, lleno de falsedades. Pero entonces, si es un sistema lleno de falsedad y usted, en ese caso, me está pidiendo a mí que sea real y que sea verdadero, no me cuadra por ningún sitio. Pero, padre, yo quiero hacer una pregunta, porque usted es un símbolo moral y religioso para esta sociedad, pero el problema es que esta sociedad tampoco carece de muchas personas o instituciones que tengan un peso moral específico en la sociedad. Por ejemplo, son extraños los casos que uno considera de un religioso que use desde su tribuna para promover una clase social diferente. Los religiosos aquí le da a uno la impresión de que están vendidos o beneficiándose de ese sistema. Mira. Entonces, cuando usted plantea eso, yo me hago la pregunta, entonces, ¿por qué? Es verdad que los políticos están mal, pero en términos religiosos existe una escasez. Peor, usted dice. Peor estamos. Ajá. El sistema religioso es más opresor que el sistema político. Más opresor que el sistema político. Y que el sistema de guardia de la milicia. Ahí tú no puedes hablar. Ahí para tú publicar una cosa, tienes que pasar por 1000 peldaños. Pero el aporte que le hacían, por ejemplo, mire, hay un sinnúmero de personajes en la historia, Arnulfo Romero, por mencionar algunos, Montesino, que bueno, es cuestionable su discurso, porque ¿verdad? Él estaba en contra de la esclavitud de los indígenas, pero aprobó que se trajeran los negros esclavos, eso es cuestionable. Pero hay un sinnúmero de personajes de la iglesia y religiosos que hacían un aporte al deterioro social en que se encontraba la sociedad en su momento. Toda esa gente. Y aquí en esta sociedad, y quiero sacarlo a usted, no porque usted está aquí, sino porque su lucha social, su vínculo con los problemas sociales, lo vincula. Entonces, le quiero hacer la pregunta a ese religioso de cómo ve el vínculo, y no solamente de la iglesia católica, es de todas las iglesias. Aquí hay pastores que dan vergüenza, que andan y que hablando y andan con una Biblia para encima y para abajo, y en componenda con lo peor de la corrupción de este país. Y para picar. Y picando. Mira. Y tú lo ves promoviendo y hablando de otras cosas, y no hablando de los problemas reales que tiene esta sociedad. Yo soy sociólogo, además de ser cura, soy sociólogo. Estoy en la UAS también. La descontextualización que tenemos, yo te lo puedo analizar de varios puntos de vista, sobre todo, por ejemplo, en el lenguaje. Nosotros seguimos con un lenguaje de la Edad Media, del punto de vista religioso. En aquel tiempo dijo Jesús, sí, pero ¿qué dice hoy? Sí. Por decirte, desde el punto de vista de la conceptualización, de poner por hecho las palabras, seguimos con un lenguaje medieval única y exclusivamente porque nos conviene. Yo los otros días, yo me río siempre que quiero ejemplo, pero tengo que decirlo. Vino un amigo de Estados Unidos y me dice, fue temprano allá a la iglesia y me encontró que yo estaba salvando una misa para una 10, 15 viejitas, sí, que son las que van en la mañana. Sí, sí. En 10, 15 años esas viejitas ya no van a estar. La iglesia va a estar cerrada porque los jóvenes no están llenos. Entonces, que yo salgo, me dice el amigo, Rogelio, las señoras estaban rezando el rosario. Y me dice, Rogelio, ¿y qué hacen esas viejas en la iglesia contando bolitas? No sabía que era el rosario. Ni siquiera eso sabía. Sí. No sabía. Y no le importa tampoco eso. Sí. No. Desde el punto de vista del lenguaje, estamos en un lenguaje totalmente pues diferente. Desde el punto de vista de la formación,
yo te puedo hablar de la formación de nosotros los sacerdotes. A nosotros nos formaron, nos forman, no para trabajar con pobres, sino de clase media para arriba. Mira cómo se viste un cura. Es con un cleiman, es con una camisa negra, es con un pantalón, el mejor que tú tengas, fino, todo. Sí. Por lo tanto, ¿qué es lo que te hacen? Que te desligan de la realidad a la cual tú después tienes que responder. Sí. ¿Es así? Por lo tanto, la mayor parte ni siquiera se dan cuenta de esto. Y rechazan a Rogelio por la forma en que se viste. No es que me rechazan. Muchos quisieran ser así. Lo que pasa es que ya, y lo tercero, lo que pasa es que ya, en ese caso, esa gente fue formada con esa mentalidad. Sí. Y al ser formado con esa mentalidad, yo fui formado con esa mentalidad y llegó un momento que tuve que desaprender. ¿Qué significa desaprender? Que aceptar todas esas cosas que recibí como buena y válida, pero comenzar a echar otras cosas nuevas. ¿Cómo yo hablar de Dios a una gente que le están violando sus derechos? ¿Cómo yo hablarle de Dios a una gente que no tiene un techo donde vivir? ¿Cómo yo hablarle de Dios al que no ha comido hoy, que está pasando hambre? Entonces comencé con el pensamiento de la teología de la liberación, que es el pensamiento propio de América Latina, a dar respuesta y a buscar respuesta pues precisamente a eso, a la realidad del ser humano. Que lo primero que tenemos que recomponer es la realidad del ser humano. Y en la medida que tú recompones, que tú te reconoces como ser humano, es que tú puedes en ese caso pasar a lo trascendente. Por lo tanto, es una problemática seria. Eso es cuanto a lo formativo. Después, lo tercero, que es peor. Antes, tú eras pastor de cualquier iglesia que sea, y mi respeto para toda la decisión que usted tomó. No me meto con... No me interesa, porque yo creo en la diversidad. Sí. Yo creo que dentro de la diversidad es posible la unidad. Y la octava tesis de Feuerbach lo dice claro. El mundo no necesita ser explicado, el mundo necesita ser transformado. Eso lo dice Feuerbach hace mucho tiempo, ese filósofo alemán. Entonces, lo tercero es que antes tú eras pastor, tú eras cura, tú eras religioso, tú eras religiosa por vocación. Porque tú sentías, en ese caso, que tú encontraste el espacio donde tú podías aportar. Ya tú no eres cura, ni religioso, ni pastor por vocación, sino por profesión. Esto se profesionalizó. Entonces, ya murió uno. Y el cura tiene que decir, pero recuérdese, déme para la gasolina, si no, yo no voy. Sí. Tú vas conmigo y tú me dices, ¿cuánto cuesta eso? No, porque el Papa lo dijo, que los sacramentos no tienen precio. Tú vas a iglesias parroquias, y en la sacristía y en las oficinas parroquiales, un bautismo te cuesta tanto, casarte te cuesta tanto. Sí, tienes su tarifa. Sí. Tiene toda su tarifa. Sí, entonces, ¿qué pasó? Que de vocación se profesionalizó. No, y una misa para un difunto también le ponen precio. Pero ven acá. Y en un bautismo tú tienes que dar una charla, tú tienes que pagar por esa charla, y después, cuando anotes el municipio para bautizar, tienes que pagar también, y después, al final, también te pasan una charola para que eche un poquito más. Sí. Entonces se profesionalizó. Padre, aquí... Y discúlpame. Mucha gente cree que yo hago esto como por atacar. No. Yo lo que busco con esto es, y quiero con esto es que la iglesia retome la fuerza del resucitado. Una iglesia que esté acompañando al pueblo. Lo que hizo Jesús de Nazaret. Sí. Incluso se metió al templo y en este caso a la estructura religiosa, que él cuando fue al templo lo dijo claro, pero lo encontró en el templo lo mismo de ahora. En el templo encontró chivo, encontró oveja, encontró gente cambiando moneda, y le entró a fuetazo a todo el mundo. Y dijo Jesús esto, ¿y qué es lo que pasó? Que han hecho de la casa de mi padre una cueva de bandidos. Pero tú vas ahora a iglesia, que a ti te venden rosario, a ti te venden los huesos de un santo, te venden la camisa, una tela de fulanito. Pero ven acá, tú vas, hay misa de cura que tú vas y hasta las sillas te las alquilan. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, es verdad. Ustedes ven, yo digo esto, no en este caso por llevar la contraria, ni por resentido tampoco. Yo soy el hombre más feliz del mundo. Padre, y el famoso traslado que le hicieron a usted para Colombia, para allá. Yo siempre insistí en que no es lo mismo darte una obediencia. Ellos no han querido aceptar, ni me han querido escuchar. Y yo estoy manejando este principio. A nadie se le juzga y condena sin haber sido escuchado. A mí no me han querido escuchar. Punto. Además, yo le estoy diciendo esto a ellos dos cosas fundamentales. Y es bueno que la gente lo vea y lo sepa. Yo fui ordenado cura para siempre. Cuando ellos quiten la norma de que yo no soy cura para siempre, yo dejo de ser cura. Hay una norma que ellos mismos tienen, que yo fui ordenado. El sacerdocio imprime
en el que lo recibe carácter. ¿Qué significa carácter? Que es para siempre. Por lo tanto, espérate, ¿dónde está la mano de todo esto? ¿Es la mano de Dios o es tu mano humana? No, cuando usted quite esa ley, Dios es ser cura. Además, ¿legal o no legal? ¿Qué es más legal? Una acción del padre Rogelio Cruz, que está al servicio del pueblo, o de mi superior, que fue el que tramó todo esto, que mandó a hacer un aborto a una carajita de 14 años. Que me lo digan. ¿Y qué actúen conmigo entonces? Mientras tanto, yo sigo con mi ministerio allá en La Vega. ¿Qué hicimos? Hicimos una capillita. Son troncos de madera que lo encontramos tirados. En mi pueblo, en La Vega. Unos troncos de madera, pues precisamente cana. Y hay un grupito que buscamos algo más, nos reunimos. Con asientos de tronco de algo. Muy bonita la iglesia. Muy bonita entonces, ¿qué pasó con ese traslado? No es lo mismo una obediencia que un traslado. Yo recibí una obediencia, te mandan una cartita, mira, tú has sido trasladado, tú vete, tú has sido cambiado a tal sitio. A mí me dieron una orden de traslado a La Ceja, Antioquia. La Ceja, Antioquia es el lugar de operación de Pablo Escobar en aquel momento. Sí. Y en los momentos actuales, es de los paramilitares y en ese caso sigue el conflicto pues en esa zona muy fuerte, muy difícil. Ese lugar que a mí me mandaban era, para que la gente entienda, o es para sacerdote pederastra, para sacerdote con problemas de alcohol, con problemas de droga, con problemas de los seres humanos. Yo ni soy pederastra, ni tengo problemas de alcohol, ni ando en vagabundería en la calle. Por lo tanto, yo pedí otro sitio. No fueron capaces de hablar conmigo nunca. No dijeron nada. No, entonces yo te demuestro a ti la única razón por la cual a mí me trasladaron es por desobediencia. Yo te demuestro a ti que yo no soy desobediente porque a mi superior, ese superior que cometió ese acto que yo mencioné anteriormente, yo tuve año y medio respondiéndole todas las cosas. Fue una persecución de 2 años que él tuvo conmigo. Y al final encontró pues precisamente la situación de la fundación. Yo le renuncié a la fundación, que era una de las cosas que no puede tener un sacerdote, no puede tener una fundación, pero ellos pueden tener 1000 vainas. Tiene 3 aspectos, por los cuales, en este caso, yo no recibo una obediencia, sino una orden de traslado. En esa orden de traslado hay 3 elementos que me impiden a mí obedecer. El primer elemento es el superior que me está enviando a mí a Colombia, que me está trasladando a Colombia. ¿Por qué es el traslado? A mí me recibían, como en la Edad Media, en una oficina, el superior me recibía con 2 testigos al lado. Había una carta que ellos habían elaborado, que ni siquiera a mí, él tiene que leerla, porque es una cosa que tienen de la Edad Media todavía. Se leían, entonces él me leía la carta. Yo una vez le dije, pero dámela que yo sé leer. Le dije así mismo, dámela que yo sé leer. No, yo tengo que leértela yo. Entonces la lee, al final, firme aquí. No, yo no firmé eso porque yo no estoy de acuerdo con eso, yo no participé en la elaboración de eso, usted nunca me consultó a mí, nunca se la firmé. Así, entonces, ese superior no tiene jurisdicción al lugar donde me manda, por lo tanto usted no puede mandarme para allá. ¿Por qué? Porque él tiene jurisdicción en las Antillas, pero no en Colombia. Segundo, ese superior que me está mandando a ir para allá, dice de manera verbal que ese curso dura 3 meses. Pero no está escrito en ningún sitio. Por lo tanto, yo tengo que tener una carta que me diga que ese curso dura de tal fecha a tal fecha. No. Además, a mí me estaban haciendo que una extradición de carácter religioso. ¿Pero por qué? Porque la carta nunca decía que cuando yo terminara el curso allá, que yo iba a hacer. Si regresaba para acá, me quedaba allá. Por lo tanto, era que yo quedaba en un limbo jurídico religioso. Cuando yo veo esa cosa... Para que se perdiera ya. Para que perdiera. Ya la hierba mía estuviera alta ya. Sí, no, pero entonces, frente a esa situación, viene la orden de expulsión. Entonces, hemos interpuesto un recurso de amparo, respondieron que el recurso no es válido, pero yo entonces le estamos otra vez insistiendo de que nosotros lo que estamos pidiendo es que nos escuchen, porque ellos lo que han escuchado solamente la otra parte, única y exclusivamente. ¿Y cuál ha sido la solidaridad en la congregación con Rogelio, los demás sacerdotes? Mira, hay muchos sacerdotes que han estado muy solidarios conmigo, mucho, incluso que han estado allá conmigo, que han ido. Rogelio, estamos contigo, pero no podemos hablar. Sí, no puedo. Mire, Rogelio, padre, hay un tema que cuando se planteó aquí, mucha gente se puso guapita, que cómo es posible que en República Dominicana si hay letrina.
y es porque la hija de una comunicadora latina de Puerto Rico vino a construir letrina al país. Entonces mucha gente se puso guapa, que aquí no hay letrina, que aquí no existe. Entonces, como Rogelio trabaja en zona con los pobres, nosotros quisiéramos saber si los pobres defecan en inodoro y hacen sus necesidades en baños bien bonitos. Una letrina de la 27 para acá. Pero de la 27 para allá. Yo conozco experiencia en los barrios de la zona norte de Santo Domingo, donde todavía, usted pone su chancletita aquí para usted ir al baño o para usted bañarse, y esas chancletitas tuyas van avanzando hasta que te toque el turno para tú llegar ahí. La van avanzando la gente que van allá. Ese es el símbolo de cuando te toca. Que cuando te toca. Y tú tienes que poner tu chancleta ahí. Porque la gente tiene eso. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia lindísima. Yo tenía un programa cuando estaba en Cristo Rey que se llamaba así, Educación la Mejor Opción. Hay un muchacho del barrio. ¿En Cristo Rey hay letrina? Hay letrina. Que vayan a la 70. Eso es aquí en la capital. Cristo Rey es ahí, miren, a 1 kilómetro. Que vayan donde yo vivo para llevarlo allá de una señora que vive en una casita. Ella tiene que hacer sus necesidades en una funda. Y al otro día, porque ni siquiera la letrina tiene. Y al otro día tiene que botarla para el tabuco, como decimos, para allá para afuera. Aquí en la ciudad. En la ciudad y en La Vega. Te puedo llevar a sitios, lugares, para que duerma ahí, para que te quede 2 días lo que están hablando porquería. Y que viva ahí. Ese muchacho, le decía, el ejemplo es este. Yo tenía este programa, Educación la Mejor Opción, en un centro de aquí de Santo Domingo. Me llaman que el muchacho no se adapta, que el muchacho está hecho una loquera, que yo voy a hacer con él. Voy y veo la situación. Yo conozco de dónde viene el muchacho, del barrio de la 70 de Cristo Rey. El muchacho, su mentalidad es estrecha, porque los callejones son estrechos. La casa donde vive es bien estrecha. Y la letrina o el bañito donde se baña es estrechito. Cuando él va a ese centro educativo, que los pasillos son anchos, las aulas son amplias, con aire acondicionado, el muchacho no se sentía. Estaba fuera de hambre. Entonces yo me doy cuenta de qué es lo que está pasando con el muchacho. Cónchole, pero mira que está fulano. Mira, hay que comenzar a trabajar esto por aquí, porque de lo contrario te van a echar de aquí. Y tú no tienes la culpa. Pero es que tu mentalidad no se adapta a estos espacios. Sí. Y el muchacho se me graduó en ese centro. Porque hicimos el proceso de acompañamiento. Mire, otra pregunta. La Fundación Rogelio tiene un programa de construir viviendas que salen a un bajo costo. Y yo vi que en una ocasión ustedes hicieron una propuesta al gobierno de que que construye el gobierno salen a un costo que uno nos dice, pero ven acá, y cuando uno ve la que ustedes construyeron a bajo costo y con una decencia, una dignidad humana que merece la admiración, ¿en qué están esos proyectos? Nosotros tenemos construidas 390 viviendas y 390 familias. ¿A qué costo salen? La vivienda más barata de este país la construimos nosotros. Ahora sale una propuesta que nos vamos a también a ver, es en Moca. Atención, INVI. La construcción. No, nosotros fuimos con el director del INVI. Con Mayované. Ni caso nos hizo. Nos recibió. A mí me puso de mojiganga. No quieren apoyar eso porque nos sacan la ventaja. En Moca ahora hay una experiencia que está dividiendo ahí. Exactamente. No, porque nosotros estamos haciendo una vivienda. Nosotros, la última, le hicimos con el apoyo, lo voy a decir. Nosotros hicimos una actividad que se llamó Miss Miranda. 18 jóvenes con el tema Miss Miranda, incluso sus discursos eran en torno a la investigación que hicieron sobre Miranda. Nos encontramos con una de las participantes que con 7 hermanos más vivía en un cuartito que cuando llovía era igual. Le presentamos la situación de esa joven a la ministra de Educación, la ministra de la Juventud, y ella dijo, yo apoyo ese caso. Y la casita la hicimos con 300,000 pesos. Con 300,000 pesos. Con 300,000 pesos. ¿Qué tenía la casita? La casa, la que nosotros hacemos generalmente tiene 42 metros de construcción, pero esta tiene 49 metros de construcción. ¿Cuántas habitaciones? Le hicimos porque habían 4 muchachas, habían 2 varones, también le hicimos 4 habitaciones. Le hicimos una habitación para papá y mamá, una habitación para las hembras y una habitación también para los varones. Rogelio, en ese caso, la experiencia de Moca. La experiencia de Moca es
En Moca están haciendo una vivienda ahora de plástico. Sí, yo la vi. Y esta parece que sale más barata que la de nosotros. Ojalá que sea verdad. Nosotros lo vamos a ver. Sí. Porque nosotros que queremos apoyar. Entonces, a nosotros, yo lo reconozco, el Estado, todas las veces que, algunas veces cuando hemos tocado puertas, por ejemplo, nos han apoyado. Pero en los momentos actuales, yo tengo más de 600 solicitudes de vivienda. Pero cuando la gente va, digo, bueno, no tengo un centavo y he tocado puertas en todos los sitios. Fui al INVI, en ese caso le he mandado carta, hemos mandado carta también ahora, hoy por ejemplo la dejamos con el ministro ahí en turismo, que no hacen vivienda, pero hay programas que nos pueden apoyar también. Fuimos también en obras públicas, nunca me han querido recibir esa gente ahí. En ese caso, por ejemplo, con el padre no hay corrupción. Si usted fuera uno de esos curas, ladrones que hay en este país, no lo está diciendo usted, lo estoy diciendo yo. Curas ladrones y esos pastores ladrones que hay en este país, si lo apoyaran. Si estuvieran inaugurando y bendiciendo obritas. Mira, en la carretera esa de Jarabacoa a Manabao, sí, a la Ciénaga, ahí hay, lo que han hecho esa carretera, le han tumbado la casa a más de 40 familias y esa gente está tirada. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Óigame, si tú vas a invertir 30 millones en eso, nosotros te lo hacemos con la mitad o con menos. E involucramos a la gente en el proceso para que la gente sienta que no le están dando nada. Exacto. Por ejemplo, la primera vivienda que nosotros hicimos, yo nunca voy a olvidar ese señor. Era un viejito que me dijeron, Rogelio, no le hagan a ese viejo porque ese viejo se va a morir. Yo dije, pero tiene derecho a morir con dignidad. Sí. Y le hicimos su vivienda. Y el viejo le pusimos como, nosotros le damos, éramos nosotros mismos que le dábamos los 100 pesos. Le pusimos como cuota que pagara 100 pesos. Yo pensaba que lo daba. Pero él iba y pagaba sus 100 pesos. Bueno, ¿no? Sí. Pero él entendía que él no estaba dando nada, sino que él estaba haciendo un esfuerzo. Estaba haciendo por pagar. Un esfuerzo. Rogelio, estamos casi terminando y no se nos puede quedar. El caso de Loma Miranda. Ay, sí. ¿En qué está la lucha ahí? Porque la minera no han desistido. Sí. No, claro que no. En primer lugar, la gente tengo una novedad para ustedes. En primer lugar, primicia. Exactamente. En primer lugar, la gente tiene que entender esto. La única montaña que está protegida por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 177-13, es Loma Miranda. A mí cuando me buscaron para trabajar el tema de Loma Miranda, dije, no, yo voy a fingir con eso, yo tengo mucho trabajo. Pero después me decidí, pongo tres condiciones fundamentales. Primero, empoderar a la gente, es decir, devolver el poder, que la gente conociera qué es Miranda y por qué Miranda no puede ser explotada. Miranda produce agua, la gente no lo sabe. Produce agua. Pero no es un fenómeno de la naturaleza. Los vientos alisios que trajeron a Colón en 1492 por el Océano Atlántico, allá las terrenas Sánchez Samaná pasan por Hostos, Castillo, Pimentel, San Francisco, como que llegan a La Vega. Esa muralla natural que encuentran en Loma Miranda, chocan, se condensan y producen la lluvia. Ese fenómeno se da ahí. Si quitan esa montaña, ese fenómeno se da ahí. Pero, óigame, gente, de las 202 plantas endémicas que hay en toda la isla española, desde Cabo Haitiano hasta allá, hasta el este, Punta Cana, todo lo que tú quieras para allá, 98 están en Miranda. ¿Qué significa? Que es destruir un ecosistema que después no hay forma como componerlo. Por lo tanto, esos tres elementos, Miranda está protegida por esa sentencia, siguen atacando. La gente de Falcón, de Estratalí, que han cambiado nombre, pero es mentira, es lo mismo. Dominica Limit es la misma basura de ellos aquí en el país. Ellos siguen insistiendo. Han regado cuarto en pipa en La Vega, a comunicadores, a gente. Y tienen un anuncito ahora de muy mal gusto. Loma Peguera, ven a ver el agua, que es la mejor agua aquí. Mentira. Es una campaña sucia que tienen. Entonces nosotros, con este tema de Loma Miranda, la primicia es esta. Ahora, unos dueños de los terrenos que hay allá han puesto una alambrada privatizando el camino hacia la parte más importante de Loma Miranda, que es la llovedora. Ayer yo estuve con el procurador de La Vega. Me quiso dar vuelta, pero en ese caso por lo menos dejamos un documento que lo recibió. Que me dijeron los muchachos, vamos a tumbar la puerta y los alambres. Yo no, vamos a hacer el proceso. Si no hacen el proceso, eso es lo último. Y la gente me está llamando, Rollo, convoca al pueblo que tumbemos los alambres. No, estamos haciendo el proceso primero, adecuado. Fuimos con el procurador. Vamos a provocar una reunión con él para llegar a acuerdo. Y entonces al final, si no quieren,
Es decir, están privatizando. ¿Pero por qué la llovedora? Porque el único argumento que tiene Falcón de decir que ahí no hay agua y la llovedora son 60 metros de roca cayendo agua permanentemente ahí. Un agua que yo la llevé a hacer un estudio y salió más potable que toda la que envasan. Oye, eso. Mire, Bueno. padre, ya llegamos al final, pero Se saludar. me han quedado otros temas porque Sí, tenemos que hay hablar otro sobre tema. los beneficios que le tocan a la provincia de Sánchez Ramírez de la explotación minera, que ahora están gritando que no le dan los fondos. No, el padre tiene que volver aquí. Sí, tiene que Mire, volver. y antes de Sí. despedirnos, José Ramírez, un amigo suyo, un colaborador de este programa, sí, sí. de Cristo Rey y de Marcha Verde, está en sintonía y hay que mandarle un saludo a José. Saludos, pero pues, saludos. tengo problemas si no se El lo mando. gordito, el gordito. Sí, Bueno, sí. hemos llegado al final. Mañana estaremos aquí nuevamente en Políticas Públicas.